Entonces, Paula, bienvenida, muchas gracias. Te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Como les comentaban, mi nombre es Paula Acevedo, em, y voy a presentar mi presentación se basa en mejorar la comunicación científica y poder darle estrategias para poder presentar resultados de investigación. Como les comentaban, yo soy nutricionista de carrera de formación, pero ahora estoy dedicándome a la ciencia, a la investigación y soy candidata a doctora en neurociencia en la Universidad del Paraíso. Un poco sobre mí, mi trabajo se basa actualmente en evaluar los efectos de la ingesta alimentaria, del estrés oxidativo, estoy estudiando trastorno alimentario en mi tesis doctoral y además estoy realizando clases en la universidad de fisiopatología y de investigación, que es lo que más me gusta. No sé si me podrían contar un poco sobre ustedes, de qué colegio vienen, de qué curso vienen, en qué se enfocan los proyectos de investigación en los que están realizando. ¿Algún voluntario? Aquí. Ya. Hola Hola. Paula. Bueno, yo me llamo Sebastián Torres, como dicen en el nombre, y yo soy de quinto año básico de la Escuela República de Venezuela de la Ligua. ¿Ya? Nuestro proyecto se titula, bueno, los beneficios de la macrocitífera como abono a diferentes hortalizas cultivadas en la provincia de Petorca. Ujú. Nuestra investigación solamente se enfoca o sea, con el güiro, o sea, alga, ¿Ya? para hacer un fertilizante y que convertamos en un abono para cultivar, porque hay mucho problema de sequía. En eso es como lo que se enfoca nuestro tema. Súper interesante su tema en sí en general, lo que me han contado hasta ahora. Muchas gracias por presentarte, Sebastián. De nada. ¿Está Paula con la mano en alto? Hola, mi nombre es Ania. Hola, Tania. Ania. Ah, Ania. Cuéntame, ¿de qué colegio Eh, vienes? yo vengo de- Hola, yo vengo del colegio Kingston College. Mi proyecto se llama LUNCO. Se trata de que estamos creando detergente líquido a base de hierbas y aceite reciclado para evitar el daño del suelo, como con las hojas de eucaliptus o la eutrofización. Qué bonito que estén trabajando con medio ambiente. Me encanta. Ah, gracias. Yo soy su compañero. ¿Ahí dónde? ¿Quién habló? ¿Luis? ¿No? Ahí la cuenta que se llama Carla Parra Loyola, yo soy su compañero. ¿Tú también trabajas con Ani? Sí, Ay, y un gusto. hacemos y buscamos hojas de eucaliptus para que no dañen, El... que se puedan, para que las especies puedan ahí cultivarse, etc, etc. Nada nomás. Sí. Muchas gracias por presentarnos su trabajo. ¿Alguien más que se quiera presentar o contarme acerca de su trabajo? ¿No? Bueno, ya entonces voy a avanzar. Bueno, ustedes están trabajando con el método científico, ¿cierto? Están realizando una observación de una condición, ya sea como estaban hablando los compañeros que hablaron anteriormente acerca del medio ambiente, por ejemplo, y vieron una necesidad y enfocaron su investigación en esa observación que realizaron previamente. También después de hacer esa observación se hicieron una pregunta. ¿Qué podría pasar si hacemos nuevos detergentes? ¿Qué podría pasar con la sequía en Petorca? ¿Qué podría pasar con tanto? Entonces ahí ustedes plantearon su hipótesis, que era su pregunta, plantearon su pregunta y luego plantearon su hipótesis, el qué pasaría, de acuerdo a su pregunta de investigación. ¿Y ahora en qué fase se encuentran? ¿Están en fase de conclusión y divulgación o están en fase de experimentación? ¿Alguien?
Nosotros estamos en experimentación. Están en experimentación. Sí. ¿Y Ania? ¿Paula? Nosotros estamos en la fase de análisis de datos, ya que estamos como creando, por ejemplo, un póster científico y ya terminamos con nuestra experimentación. Ya. Entonces ustedes ya pasaron por todas estas fases preliminares de la investigación. Sí. Entonces ya obtuvieron sus resultados o están en proceso de obtener sus resultados Estamos y en ya el proceso porque ya sabemos como lo que nos va a dar según lo que estamos haciendo, pero todavía como que no nos da el resultado así como oficial. claro, porque necesitan quizás concluir algunos exámenes o terminar algunos análisis de estadística, entre otros. Entonces, nosotros, después de hacer este análisis de datos, tenemos que concluir y divulgar. Y en eso es lo que se va a centrar esta presentación, en formas de divulgar los proyectos científicos. Entonces, ¿ustedes cómo pueden presentar sus resultados? Los pueden presentar, por ejemplo, como gráficos de torta. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Estos son los gráficos de torta. Nosotros aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí se muestra que el 75% de cierto estudio eran mujeres, se representaban mujeres. Entonces ustedes podrían realizar un gráfico de torta para diferenciar. El 75% de la población que nosotros evaluamos es, por ejemplo, en este caso sería mujer. O el 75% de la población que nosotros evaluamos no conocía el efecto de la sequía en el medio ambiente, por ejemplo. O, por ejemplo, aquí ustedes también pueden hacer estos gráficos de torta para poder dividir sus resultados también. Podrían dividir, por ejemplo, por categorías. Podrían ser categorías como en cuanto a edad, por ejemplo. Tenemos la categoría de 25 a 30 años, de 30 a 35 años, de 35 a 40 años, de 40 a 45 años y de 45 a 50 años. Entonces, en este otro gráfico de torta, nosotros también podemos presentar nuestros resultados haciendo categorías y mostrando el porcentaje de la población que se atribuye a esa categoría. Por ejemplo, un 10% de las personas de este estudio eran personas entre 25 y 30 años. Y si yo sigo avanzando en mi gráfico de torta, tengo que el 20% de la población de mi estudio eran personas de 30 a 35 años. O el 30% de mi población eran personas de 35 a 40 años. Entonces yo con estos gráficos puedo mostrar de forma fácil eh, la cantidad de personas o la cantidad de factores que están influyendo en mi resultado, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en el último gráfico también tenemos, por ejemplo, una división en categorías por país. También se puede hacer. Por ejemplo, el 20% de las personas del estudio pertenecía a Uruguay o el 20% de personas pertenecía a México, el 20% de personas pertenecía a Venezuela. Entonces yo ahí puedo ir categorizando mis resultados para poder presentarlos de una forma que cualquier persona pueda entender. ¿Ustedes pueden entender estos gráficos fácil solo con verlos? Sí. Entonces, si la respuesta es sí, eso es lo que ustedes tienen que buscar en la divulgación de sus resultados. Porque, por ejemplo, yo no sé de sequía, pero, por ejemplo, si Sebastián me contara sobre su proyecto y me mostrara un póster o una presentación de PPT, yo podría entender el proyecto sin yo tener conocimientos previos acerca de lo que él me esté presentando. Por ejemplo, también tenemos otra forma de presentar resultados. Te podemos presentar gráficos de barra. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy distribuyendo los grupos por colores. Entonces, yo tengo un grupo, en este caso, que tenía la glicemia. Estos son gráficos de glicemia, un ejemplo del azúcar en la sangre. Pero la idea, más allá de la glicemia, la idea es que veamos cómo se puede presentar. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo tres grupos. Un grupo control, un grupo sometido a un tratamiento GM y un grupo sometido a un tratamiento GMM. Entonces yo distribuyo mi población en el gráfico
y yo puedo ver a simple vista que el grupo que el grupo que era control, que está en negro, tenía una mayor glicemia que los grupos GM y GMM. Entonces, cuando ustedes presenten algún gráfico de barra, tienen que cerciorarse de que si ustedes ponen colores en las barras, tienen que tener la explicación de esos colores cerca. Porque ahora si yo les muestro esto solamente a ustedes, ustedes me van a poder decir que ese color negro, esa barra, corresponde a un grupo control. Y si yo les digo qué es el rojo, es el grupo de personas que fue sometido al tratamiento GMM. Entonces, la idea de los gráficos es que cualquier persona, sin tener conocimiento, pueda entenderlos, como les dije anteriormente. Entonces, cuando ustedes van a presentar, por ejemplo, un gráfico de barra, ustedes me presentan primero qué me están mostrando. Por ejemplo, yo les estoy mostrando aquí la glicemia, el azúcar en la sangre de personas. Entonces yo les digo a ustedes, en este gráfico vamos a ver el azúcar en la sangre de personas. Los grupos de estudio fueron control, tratamiento GM y tratamiento GMM. Entonces yo con eso yo ya les introduje qué van a ver ustedes. Entonces después yo de explicarle qué estoy viendo general, en qué estoy dividiendo mis barras, en qué estoy categorizando mi resultado, les puedo explicar que finalmente el grupo GM y GMM tenía una menor glicemia que el grupo control. Entonces, cada vez que ustedes presentan un gráfico, tienen que ir explicándolo de a poquito y completo para que la gente pueda entender lo que ustedes están mostrando, porque tienen que pensar, ustedes han trabajado muchos meses en su proyecto, entonces ustedes lo conocen, lo conocen, lo conocen, lo conocen y lo conocen al revés y al derecho, pero su oyente no conoce su proyecto. Entonces ustedes tienen que cerciorarse de que la persona que los esté escuchando pueda entender lo que ustedes hicieron durante su proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos otra forma de presentar gráficos y tenemos un gráfico de una tabla. Tenemos una tabla. Entonces, aquí, ¿qué se está mostrando? Puntajes obtenidos en un colegio. Ese es lo que yo voy a mostrar en este gráfico. Y aquí yo voy categorizando por puntaje. Tengo personas que obtuvieron puntaje de 0 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45, de 45 a 60 y de 60 a 75. Esas son mis categorías. Pero yo aquí quiero hacer una diferencia por sexo. Entonces quiero mostrarle a la gente que está viendo mi proyecto que en el estudio que yo hice en un colegio, este no lo hice yo, pero es para dar el ejemplo. Entonces ustedes tienen que mostrarle a la gente que en el proyecto que ustedes hicieron, por ejemplo, 5 mujeres tuvieron un puntaje de 0 a 15. 10 hombres tuvieron un puntaje de 30 a 45. O 3 mujeres obtuvieron puntaje de 60 a 75. Entonces aquí ustedes también están categorizando sus resultados, pero de otra forma de expresar. Y por ejemplo, aquí están expresando en una tabla y aquí se está expresando en un gráfico. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Me pueden ir interrumpiendo cuando ustedes quieran. Ya. ¿Cómo presento resultados? Tienen dos opciones, o sea, las formas más comunes que se utilizan en la ciencia para mostrar nuestros resultados son por presentaciones PowerPoint, presentaciones PPT, por ejemplo, que también se pueden realizar en la plataforma Canvas. ¿Ustedes conocen la plataforma Canvas? Disculpa, Paula. Martín puso yo en el chat. No sé si tendrá alguna duda. Uy, yo no vi el chat. No, Disculpe. tranquila, yo te voy. Hola, ¿Sí, Martín? hola, me Hola. llamo Martín, soy de la Escuela de Aeros de Chile. Algo que me gustaría destacar de la presentación que usted estaba mostrando Ujú. sobre los colores, porque hay gente que puede ser daltónica y quizás con la torta, bueno, pastel de colores, la gente se puede confundir y no se puede como entender bien.
Y no sé, es que hay ciertos daltónicos que tienen, ven colores iguales. Por Sí, eso sí, tienes era razón. algo que quería agregar. Sí, sí, está bien tu acotación. Bueno, o sea, los colores de estos gráficos fue solo para darle un ejemplo de cómo ustedes podrían, qué cosas podrían representar, por ejemplo, en un gráfico de torta. Pero ustedes pueden elegir los colores que quieran y siempre la idea es que los colores sean diferentes, muy diferentes, para que para poder evitar estos problemas que podrían pasar con personas con daltonismo, por ejemplo. Pero esto en este momento fue solo por un ejemplo que estaba para poder demostrar la forma en demostrar gráficos de torta, no eran que tienen que presentar los gráficos como con colores tan iguales. Sí, tienes toda la razón. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, como le iba diciendo, una de las formas de presentar resultados es en presentaciones PowerPoint, por ejemplo, en PPT. Y tenemos plataformas como, por ejemplo, PowerPoint o Canvas. ¿Ustedes conocen Canvas? ¿Sí? Canvas es una aplicación que está en la web, que ustedes pueden realizar estas mismas presentaciones con diversas formas. Te da formatos, ejemplos y formas. Por ejemplo, esta presentación fue realizada en Canvas. Entonces pueden encontrar otros iconos quizás que quieran utilizar o otros fondos que sean distintos a los del PowerPoint, que igual son un poco reducidos, para poder haciendo un poco más interactiva su presentación. Y es gratis, por si alguno quiere utilizarlo en algún momento. Entonces, cuando yo presento resultados en una presentación, todo va a depender del tiempo y de la audiencia que nosotros tengamos. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen para presentar su proyecto? Tienen que tenerlo súper en cuenta al momento de realizar su presentación. Las presentaciones en sí siempre tienen una introducción, que yo introduzco el problema, muestro mi marco teórico, mi estado del arte, qué fueron los fundamentos para yo poder plantearme mi hipótesis o mi objetivo general. Después viene mi hipótesis o objetivo general o ambos. Y después viene mi metodología. Dependiendo del tiempo, yo puedo hacerla más o menos específica. Y aquí yo empiezo a mostrar cómo yo hice mi experimento, cuál fue el método que utilicé, cuál fue el experimento que realicé, sin mostrar resultados, solo la forma de realizar el experimento. Después viene una parte, una sección de resultados. Aquí ustedes van a mostrar los resultados que obtuvieron y finalmente, y van a discutirlos y finalmente van a presentar la conclusión en donde van a resumir los puntos más importantes de su presentación y finalmente los agradecimientos. En los agradecimientos pueden agradecer, por ejemplo, a su colegio, al museo, a quien les ayudó con financiamiento para poder realizar su proyecto o a quien ustedes quieran, en verdad. Otra forma de presentar resultados científicos son los pósters científicos. ¿Ustedes habían escuchado hablar de póster científicos previamente? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia del póster científico con mi presentación de PowerPoint? ¿Sí, Paula? O Ania, en verdad, que está en el computador de Paula. Podría ser que en el póster científico está como toda la información reunida como en una hoja, pero en la presentación de PowerPoint tienes que como que ir mostrando una por una hoja, entonces yo diría que es más eficiente el póster científico, porque así tú puedes ir leyendo y no tener que esperar hasta mostrar la otra diapositiva. Claro, esa podría ser una ventaja, pero también tenemos una desventaja en que en el póster científico tenemos que reducir nuestra presentación. Sí, es verdad, porque en una presentación se pueden poner como más cosas, todo lo que tú quieras, pero en el póster científico no se pueden poner tantas cosas por el espacio. Claro. Entonces, en la presentación yo podría, por ejemplo, en la introducción ir poniendo imágenes que vayan ayudando a la gente a entender lo que yo estoy explicando, pero en el póster científico no se ponen imágenes, por ejemplo, en la introducción.
A menos que sea una imagen que nos muestre algo demasiado importante que tiene que ir sí o sí. Por ejemplo, un circuito, por ejemplo. Casi siempre en el póster lo que más toma espacio son los resultados y los métodos. Y en la presentación de PowerPoint yo me puedo extender mucho más en mostrar, ya sea mi inicio de presentación, mis objetivos, puedo poner más imágenes, puedo poner lo que yo quiera, extendiéndome según el tiempo que yo tenga, como les dije previamente. ¿Sí, Sebastián? Bueno, yo considerablemente, esto igual yo tendría que discutirlo con mi grupo, esta es como una opinión que yo notaría más eficiente. Ujú. Trata que yo, así se llama PowerPoint, me parece, que Sí, yo elegiría eso porque así yo em, podría agregar más cosas y me gustaría como poner más letra más grande porque acá solo hay muy poco espacio y no puedo poner todos los resultados de la introducción, así que yo siento con un PowerPoint puedo poner más imágenes, más, más resultados o más el problema que sucedió claro, de la investigación. sí. Sí, ese es uno de los beneficios del PowerPoint. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a mostrar imágenes de, por ejemplo, de la zona en donde ustedes están en la sequía, pueden mostrar muchas más imágenes de lo que podrían poner en un póster, porque el póster igual es, tenemos información reducida y concisa. Esa es una de las características, tiene que ser siempre muy conciso, tiene que ir directo a lo que yo quiero mostrar. No me puedo dar tantas vueltas o dando tanta explicación en un póster. Entonces, ¿qué es lo que debería ir en mi póster científico? Primero, el resumen de mi investigación, que sería, por ejemplo, la introducción, un resumen muy pequeño. Entonces, yo aquí, en este pequeño espacio, yo tengo que introducir em, toda la información que yo escribí, como por ejemplo, cuando busqué artículos, cuando hice mi estado del arte. Después tengo que presentar mi objetivo general, la metodología que utilicé, los resultados más importantes, la conclusión y los agradecimientos. Al final es lo mismo que se presenta, pero se presenta mucho más resumido. Entonces, por ejemplo, arriba, aquí les voy haciendo zoom para que puedan ver más claro, del póster, yo pongo mi título, el título de mi proyecto y pongo los autores. Entonces, yo pongo el título de mi investigación, pongo los autores y puedo poner el logo de mi colegio, por ejemplo, para mostrar que ustedes vienen de ese colegio, de su institución. Después, vamos a la introducción. Yo presento, como les dije previamente, una breve introducción que sea muy resumida, pero que me explique lo que yo voy a mostrar más adelante. Y también esto incluye mi objetivo, mi objetivo. Entonces yo les muestro, tengo esta problemática y este es mi objetivo de investigación. Entonces después yo presento mi metodología. La metodología yo puedo utilizar imágenes quizás como para que sea un poco más interactivo. Por ejemplo, en este ejemplo, lo que se hizo fue eh, microencapsular maqui. ¿Ustedes conocen el polvo de maqui? ¿Lo han escuchado? Es un antioxidante que se vende en las farmacias. Entonces, este polvo de maqui se le dio a probar a personas y después hizo una intervención en donde se le dio durante 3 semanas a las personas. Y después yo hice un análisis de la sangre de las personas y hice un análisis de resultados. Entonces yo puedo, en mis métodos, puedo poner imágenes que estén mostrando lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, aquí yo tenía mi polvo. Entonces yo lo puse aquí en los métodos. Y aquí yo le presenté a las personas 2 gomitas que están aquí. Yo le presenté gomitas para que ellos vieran, por ejemplo, las características organolépticas. Entonces las personas en esta evaluación tenían que decir si les gustaba la gomita, si encontraban que era bueno el olor, si encontraban que era bueno el sabor, si encontraban que era rica. Y después yo se la daba a personas y hacía mis test de glicemia, de sangre.
Entonces yo aquí resumí una intervención que duró meses en 4 cuadraditos, por ejemplo. Entonces aquí ustedes ponen lo más relevante de su metodología y la explican al público que venga a ver su póster. Después tenemos la sección de resultados. Entonces esta es la sección más grande de nuestro póster, si es que tienen muchos resultados, porque aquí ustedes van a mostrar los resultados más importantes de su investigación. Entonces ustedes, por ejemplo, van a poner gráficos de araña, pueden poner gráficos que muestren progresión, pueden poner gráficos de barra, y todos estos gráficos van a ir, o tablas, y todos estos gráficos, abajito yo le puedo ir poniendo, por ejemplo, una breve descripción de lo que estoy mostrando. Por ejemplo, aquí se mostraba que las gomitas tenían diferente color, diferente sabor, dulzor, diferente sabor, diferente olor. Entonces yo ahí voy mostrando mi resultado acerca de esta comparación de dos gomitas que tenía. Y también escribo abajito, como les dije, el texto, resumido, muy resumido, para que la gente que venga a ver mi póster cuando yo no esté pueda entender de qué se trató mi trabajo y qué yo obtuve como resultado. Después en el póster pasamos a las conclusiones. ¿Qué conclusiones más importantes tengo yo? Obtuve en mi proyecto. Y los agradecimientos. Entonces yo aquí, por ejemplo, en este proyecto, estaba agradeciendo a la Universidad del Paraíso y a un programa, Impúlsate, que está dentro de la Universidad del Paraíso, que entregaba fondos para la investigación. Entonces, esa sería como ver un póster específicamente. Tendríamos el título, los autores, mi introducción, mi metodología que utilicé, tendría mis resultados después, mis conclusiones y mis agradecimientos, que al final sería la misma información que estábamos mostrando en el PPT, pero está mucho más resumida. Un punto importante que tenemos que tener en cuenta es a quién nosotros le estamos explicando nuestro proyecto. ¿Se lo vamos a explicar a estudiantes, por ejemplo? Entonces nosotros ahí tenemos que pensar. Los estudiantes están en proceso de adquirir conocimientos. Entonces, ellos no lo saben todo porque están aprendiendo. Entonces, tengo que dedicar tiempo a explicar los fundamentos y la lógica de mi proyecto para que ellos puedan entender por qué yo estoy haciendo mi proyecto. Tengo que desglosar los datos y explicar su interpretación para que ellos puedan entender. Tengo que explicar como si no supieran nada. Entonces yo tengo que poder lograr explicar mis resultados a estas personas que no saben nada y están en proceso de aprendizaje. Y también puedo utilizar recursos adicionales para profundizar. Puedo utilizar quizás un video cortito, puedo utilizar quizás una foto, puedo utilizar em, más imágenes en el PPT, por ejemplo, para poder explicarle más a fondo el proyecto y puedan entender por qué se está haciendo y qué yo obtuve en este proyecto. Pero después si nos vamos a una comunidad de expertos, expertos que trabajan en la misma área en la que tú estás realizando tu proyecto, ellos trabajan en la misma área, entonces ellos ya conocen sobre el tema. Si ustedes le van a explicar a una persona que trabaja el tema que ustedes están trabajando, por ejemplo, a su profesor, quizás que lo ha acompañado todo este tiempo, él sabe mucho sobre el tema. Si él, como él ya sabe mucho sobre el tema, ustedes pueden incluir detalles. Pueden incluir detalles que quizás no podrían incluir con las otras personas que no entienden nada sobre el tema, porque esa persona ya va a tener un conocimiento base acerca de lo que ustedes están explicando y mostrando. También puede que tengan referencias conocidas, puede que ustedes hayan buscado en el mismo lugar que buscó su profesor, por ejemplo. Entonces ya van a tener un cierto conocimiento base y pueden tener una discusión crítica. Ese experto puede discutir acerca de sus resultados y ustedes van a tener que empezar a pensar más, a poder crear hipótesis
que puedan complementar o sustentar sus resultados y puede ser aún más constructivo para ustedes, porque van a estar hablando con alguien que sabe del tema y puede ayudarlos a elevar su proyecto a otro nivel más alto. Si ustedes van a hablar, por ejemplo, con científicos de otras disciplinas, por ejemplo, ustedes estaban trabajando con el medio ambiente y yo trabajo con la neurociencia y la nutrición, yo no tengo un conocimiento específico de su área, del medio ambiente. Entonces, yo no sé de ese campo en específico, pero sí sé de ciencia en general. Entonces, cuando ustedes me hablan de sequía, yo no sé tan a fondo sobre sequía, pero entiendo lo que es sequía. Entonces, ustedes podrían empezar a explicarme y yo podría entender. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es simplificar términos. Tratar de hacer ejemplos con otras áreas o con otras ejemplos cotidianos. Pueden utilizar ejemplos cotidianos para que yo pueda entender acerca de su proyecto. Por ejemplo, me decían, recolectamos eucalipto. Sí, yo no sé acerca de los detergentes, pero sé cuál es el árbol de eucalipto, por ejemplo. Entonces ustedes pueden ahí empezar a hacer ejemplos o cualquier ejemplo que sea como cotidiano para que yo pueda entender su proyecto. Y aquí ustedes tienen que destacar la relevancia de su proyecto para otras disciplinas. Tienen que decirme por qué sería importante trabajar en la sequía. ¿Por qué es realmente importante hacer detergentes naturales? Y ahí es cuando ustedes empiezan a fundamentar su proyecto, porque ustedes saben la importancia de él, pero yo no. Entonces ustedes me van a explicar a mí por qué es importante. Y si ya tenemos un público que es una audiencia general, es un público no científico, estas son personas que sí se interesan mucho, pero no tienen un conocimiento científico. Entonces, ustedes tienen que utilizar un lenguaje mucho más simple de lo que utilizarían con una persona, por ejemplo, con un experto o con una persona de la comunidad científica, porque son personas que no conocen tanto, conocen términos muy generales. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablan con su abuelito, por ejemplo, entiende realmente, o sea, dependiendo de la edad igualmente, pero si hablan con personas muy mayores, no están en la misma etapa que nosotros, crecieron en otra generación, entonces tenemos que utilizar un lenguaje mucho más simple para poder comunicarnos. Entonces ahí ustedes pueden utilizar historias o metáforas para poder hacerlos entender acerca de lo que ustedes le quieren mostrar. Y también tienen que mostrar la relevancia de sus resultados, explicando por medio de estas historias, metáforas y decir el por qué, para que ellos puedan ver lo importante que es lo que ustedes están haciendo en este momento. Algunos tips que ustedes que pueden tener para poder presentar sus trabajos científicos, primero es practicar mucho. Practicar mucho, 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 mucho. Practicar con profesores para que ustedes puedan trabajar, por ejemplo, practicar con personas que ya saben del tema y puedan explicar aún mejor, de forma más compleja su proyecto, pero también pueden practicar con personas que no sepan del tema. Personas que no sepan y ustedes tengan que utilizar un lenguaje mucho más simple, utilizar metáforas, como les decía anteriormente, para poder explicar su proyecto. Aquí todo va a depender del público al que ustedes tengan que presentar. Si tienen que presentarle a una comisión de expertos, es mucho mejor que practiquen con profesores. Pero eso no quita que no puedan trabajar con personas que no sepan del tema. La idea siempre es practicar mucho, porque mientras más practiquen, mejor va a salir su presentación. Otro tips es tener confianza en el trabajo que están realizando. Ustedes estuvieron trabajando muchísimo en el proyecto, han trabajado muchos meses, han realizado su estudio del arte, han buscado artículos, han realizado metodología, han analizado resultados. Entonces ustedes tienen que tener confianza al explicar el proyecto que ustedes van a mostrar. Yo no soy experta en su tema, pero ustedes sí lo son. Entonces ustedes tienen que ir con toda la confianza y mostrar su proyecto porque ustedes son los que más saben de él.
Ustedes saben todos los detalles que su público no conoce. También otro tips importante es apoyarse en las herramientas tecnológicas. Si tienen la posibilidad de utilizar PowerPoint, adjunten videos, adjunten fotos, hagan algún pequeño mapa que explique parte de su metodología. Utilicen todos los recursos que puedan para poder hacer que su presentación sea bonita, entendible. Traten de no escribir mucho texto en las diapositivas para que no se saturen. Traten de poner imágenes y buscar un equilibrio para que puedan presentar de mejor forma su proyecto. Y el último tip, que es el mejor de todos, es disfrutar el momento. La idea es que cuando ustedes vayan a presentar su proyecto no se estresen, o sea, obviamente siempre hay un estrés de por medio, si al final igual están hablando con gente y están participando en un concurso, pero disfruten el momento. Ganen o no ganen, sus proyectos son buenísimos, sea lo que estén haciendo, porque ustedes han trabajado en ello y han dedicado mucho tiempo en ello y su tiempo es muy valioso. Así que siempre disfruten el momento, disfruten la investigación y sigan adelante. Ojalá que después puedan seguir investigando mucho más después de esta instancia. No sé si tienen alguna pregunta, o comentario. Bueno, en el chat Samuel dice que no. No sé si los demás tendrán alguna pregunta, algún comentario, acotación. Joel. Hola. 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 ¿Sí? Hola, Joel, te silencias. perdón. Sí, mi duda es por ejemplo, si a mí se me olvida algo, ¿cuál sería la mejor manera de comunicarme con mi compañero para avisarle y que los demás no sepan tan fácilmente? Quizás podrían ponerse de acuerdo. Primero, practicar en grupo. Entonces, ustedes van a saber, por ejemplo, tú hablas de la diapositiva pensando que se organizaron así. Tú hablas de la diapositiva 2 a las 5. Tu compañero habla de las 6 a las 7. Entonces, si tú quizás te perdiste en la diapositiva 5, quizás tendrían que estar todos coordinados, po, porque todos han practicado juntos, entonces quizás podrías mirar a tu compañero y hacerle un jueguito de ojos, así como, para que tu compañero pueda continuar sin que tú hayas terminado, quizás. O quizás él puede ir acotando a lo que a ti se te olvidó, porque como ustedes ya practicaron, quizás él recuerda la parte que tú olvidaste. Entonces, esto igual es práctica de grupo, práctica individual y quizás también ahí se pueden apoyar en el mismo PowerPoint o en el póster que tengan que poner palabras claves. Trata de poner siempre conceptos generales y algún concepto que siempre se te olvida. Eso siempre funciona. Entonces, si tú sabes que cuando estás explicando cierta parte de tu proyecto hay un concepto que se te olvida, trata de anotarlo, pero no anotarlo gigante, así como poner, por ejemplo, sequía. Entonces tú te giras, lees sequía y sigues presentando. Por ejemplo, podría ser un ejemplo. Ya, muchas gracias. De nada.